Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a ver una demostración alternativa para la ecuación de Euler-Lagrange que nos permite aplicar la mecánica newtoniana. ¿Y de qué ecuación estoy hablando? Bien, estoy hablando a la famosa derivada de L respecto de esa coordenada menos la derivada temporal de la coordenada punto. Esto igual a 0. Esto es conocido como la ecuación de Euler-Lagrange. Y el problema que he visto en mecánica es que se la pone esta ecuación y la empezamos a derivar para hallar las ecuaciones de movimiento. Sin embargo, no es natural pensar así, ya que toda la vida hemos estado trabajando con la mecánica newtoniana, que trata acerca de hacer una sumatoria de fuerzas e igualarlas a la masa por la aceleración del sistema y bueno, hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la o las partículas que están interactuando de quién sabe qué forma para así poder determinar el movimiento de, de estas partículas o de la partícula. Pero ahí es donde surge la mecánica lagrangiana, que es una suerte de, bueno, vamos a dejar de hacer estas cuestiones para sistemas más complejos y vamos a encontrar a través del lagrangiano, que acá también lo voy a poner, que el lagrangiano vendría a ser t menos b. A esas las derivamos en cuanto a las ecuaciones de Euler-Lagrange para las distintas coordenadas generalizadas y obtenemos las ecuaciones de movimiento. Pero, ¿cómo surge esto? Y ese es el gran porqué de este video. Poder explicar de una forma alternativa o hacer una suerte de demostración no tan formal para que podamos entender de qué trata esto. Ahora bien, a diferencia de la mecánica newtoniana, que se centra, como digo, en estas sumatorias de fuerzas, lo que vamos a ver ahora, que es la mecánica lagrangiana, se centra en el estudio de las energías del sistema, ayudándonos de la conservación que pueda haber entre estas. Vamos a ver el caso más sencillo, que sería la conservación de energía cinética potencial para una partícula a la cual vamos a estudiar la variación de su posición con respecto al tiempo. Entonces, si tenemos una partícula, asignaré bien los ejes. Esta va a ser I y esta va a ser el tiempo. Entonces, ojo que este no es un gráfico XY, es un gráfico Y versus tiempo. Consideremos una bola. El ejercicio de siempre. Tenemos un proyectil que se dispara y independientemente de la distancia que recorra en X, ahora nos vamos a centrar en la altura que ésta puede alcanzar y cómo esta varía frente al tiempo, ya que ahora nos vamos a centrar en las energías. Entonces, en ese caso, va a seguir igual una parábola, porque a medida que el proyectil avance, podemos observar que la altura va a alcanzar un máximo y a medida que el tiempo transcurre, obviamente va a volver a caer. Entonces, este gráfico representaría como que la evolución temporal de la altura. De acá tenemos que recordar y rescatar dos conceptos importantes de energía. A ver, ¿a qué me refiero? Tenemos que la energía cinética es una función que depende de la variable y punto, porque es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial
que vendría siendo una función de la altura. Obviamente sería masa, gravedad, altura, en este caso I. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque nos va a ayudar a visualizar la evolución de las distintas energías si es que las ploteamos. ¿A qué me refiero con esto? Si hacemos otro gráfico que nos ayude a visualizar lo que es energía versus tiempo, podemos observar lo siguiente. Veamos que a medida que el proyectil crece en altura, también lo va a crecer su energía potencial por extensión. Esto es un tanto obvio. Entonces vamos a tener una suerte de parábola, donde en su punto máximo de altura va a tener la mayor cantidad de energía. Recordemos que esto viene siendo la energía y esto el tiempo. Entonces esto sería V de t. Y por otro lado, si consideramos a la energía cinética que está dada por la velocidad, vamos a tener como que la misma parábola pero invertida y simétrica con respecto a su máximo o mínimo. Bien, esta sería como nuestra t de t. Acá podemos observar que para cada punto, la suma de estas va a dar una suerte de constante, y esa constante es la energía total. Y lo que nos indica esto es que la energía se conserva. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque me va a ayudar ahora de otro gráfico que va a describir esta energía total. Ahora voy a graficar a la energía cinética versus la energía potencial de la siguiente forma. En esta voy a poner un instante dado, que va a ser, digamos acá. Acá va a estar la energía. Como sabemos que la energía se va a conservar, podemos decir que ese punto que está ahí se va a desplazar a lo largo de una recta. Porque precisamente, digamos que para un instante dado vamos a tener, se me olvidó poner esto, T y V. Para un instante dado vamos a tener, ya, yo que sé, mucha energía potencial, por lo tanto la velocidad va a ser 0. O vamos a tener en su punto de máxima velocidad, que va a ser justo cuando el objeto esté muy cerca o partiendo del suelo. Ahora hagamos algo un poco extraño, que va a ser definir vectores de dirección. Y vamos a hacer una suerte de suma vectorial de la siguiente forma. Podemos nombrar dos vectores. El primer vector que voy a nombrar va a ser un vector que está en función de la energía cinética, que nos va a representar el camino que éste recorre. Y a este lo podemos llamar t con t tongo, porque tiene su dirección. También podemos hacer lo mismo para la energía potencial. Y esta va a ser su v en v tongo. Lo mismo que hacíamos para x e y, pero ahora con estas nuevas variables. Eso nos permite establecer la siguiente relación. La energía total es igual a t más v. Hablando escalarmente. Ahora vamos con otra relación. Para acá, supongamos que estamos poniendo el origen aquí. Vamos a tener dos vectores. El primero va a describir como que la distancia de esta
al origen de este otro vector. ¿A qué me refiero con esto? Aquí no puse que ese vendría siendo como que el vector energía. Y vamos a describir a un vector que vaya desde este nuevo origen hasta el origen de ese otro vector. Porque vamos a hacer una sencilla suma de vectores. Miren, voy a definir aquí a este otro vector. Y a este otro vector. De tal forma que por suma vectorial tengamos que unir simplemente los puntos, como sabemos hacer. Y así tenemos la otra relación. Lo voy a escribir esto en notación Tongo, donde vamos a tener que la energía total va a ser AB en V Tongo más T en T Tongo. Esto de la primera relación que acabamos de hacer acá. Y de esta otra relación con origen acá, tenemos que a su vez es igual a E total en V Tongo. ¿Qué es esto de aquí? E total en V Tongo. Y vamos a definir a este vector que lo vamos a llamar L, que va a venir siendo más adelante nuestro lagrangiano, en L Tongo. Sí, esto es muy arbitrario. Estamos diciendo cada vector va a tener su nombre J en J Tongo, pero esto nos va a ayudar a ponerle un nombre a las cosas. También va a ser importante más adelante que esto describa 45 grados. Y es fácilmente demostrable porque esto es una recta, porque esto es constante. Y como se conserva va a formar un triángulo. Eso lo pueden verificar fácilmente. Sigamos con esto. Ahora bien, como tenemos esta segunda relación que nos va a decir que si sumamos a la energía total en V Tongo más L en L Tongo, todavía es algo un poco extraño. Entonces lo vamos a expresar a L Tongo en función de otras variables. Precisamente por lo que les decía, ayudados de que aquí hay 45 grados y utilizando que los vectores Tongo, los vectores unitarios deben tener o deben estar normalizados, podemos escribir lo siguiente. L Tongo es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 de menos B Tongo más T Tongo. Esto porque si sumamos cada uno de los componentes y le sacamos el módulo sale esto. Debemos sacar la norma porque estamos hablando de un vector unitario. Y estos serían sus componentes suponiendo que acá está el origen. Porque esto es B y esto es T. Entonces, haciendo las cuentas sale eso. Entonces nos queda dos componentes en la dirección B y otra en la componente T que están igualadas. Tenemos esta de acá y esta de acá. Algo que hemos visto mucho en nuestra vida universitaria es, bien, lo que pertenece a Y y lo que pertenece a X. Hacemos lo mismo acá, para B y para T. De ahí podemos sacar las siguientes ecuaciones. Que V es igual a la energía total menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2 en L y que T es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 en L. Si a las dos las restamos, vamos a obtener ya algo más familiar a lo que viene siendo el lagrangiano. De aquí despejamos L y obtenemos esto de acá. Sin embargo, nos perturba este elemento de aquí. ¿Qué hace ahí? En esta notación básicamente sería una constante. Me equivoco, no en esta notación, simplemente que podemos considerar que en base a lo que hemos estado viendo de acá y esto de aquí, que esto es una constante. Entonces la podemos eliminar. Y ahora aquí viene el porqué de la podemos eliminar. Bueno, déjenme escribir esto porque nos va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de 2 de t menos b. Ahora, hay tres formas para poder justificar esto.
de por qué podemos eliminar a este. La primera es que la energía total no depende de las coordenadas generalizadas, ni de las velocidades. ¿A qué voy con esto? Hay otras demostraciones más extensas y de seguro como hacen en cátedra de una demostración en función de coordenadas QJ y QJ punto que hacen más referencia a esto. Y ahí también se asume esto. Porque sin importar qué set de coordenadas tomes, vas a llegar a la ecuación de Euler-Lagrange. De seguro hay una demostración para, claro, de una forma general como les estoy diciendo, o para una forma específica, yo que sé, en polares, en cilíndricas y quién sabe. Pero eso es algo que se cumple y por eso podemos eliminar. Lo segundo es que es invariante ante la suma de una constante. Esto se conoce mejor como el problema de transformación Gauss trivial. Honestamente no sé por qué se llama así, pero describe que si tenemos un lagrangiano y le añadimos una constante, el lagrangiano resultante sigue teniendo las propiedades de un lagrangiano. Esto es un ejercicio bastante interesante y si se da, puede ser que lo haga acá. Y la tercera es geométricamente. Este es un poco más difícil de ver si no estás muy acostumbrado a manejar triángulos, vectores y estas cuestiones, pero lo podemos deducir a partir de este dibujo. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Consideremos solo el triángulo que forma el punto con los vectores que hacen los otros lados de este triángulo, que vendría siendo este y este de acá. Entonces, si ahora defino un nuevo vector de esta forma en específico, que vaya en la dirección b más t y que tenga un módulo de un medio de la energía total, podríamos decir que lo estamos partiendo a la mitad. Esto no está a escala, ojito ahí. Podemos construir por trigonometría, porque este de acá es 45. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser importante? Bien, al ser este 45, nos dice que esta parte de acá, dado este módulo, debe medir 1 sobre raíz cuadrada de 2 energía total en la dirección L-tongo, que precisamente es esto de acá. Y al hacer eso nos queda simplemente el vector. Chucha. Nos queda de esta forma. El vector L en la dirección L-tongo. Y al definir el origen ahora aquí, nos queda simplemente este lagrangiano. Entonces hemos movido de cierta forma el sistema de referencia de este constructo extraño de las energías y nos queda simplemente esto. Ahora vamos con lo siguiente, que es ya definir el lagrangiano y de ahí hallar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a postular que este es un sistema determinista.
¿Qué significa sistema determinista? Que la trayectoria de lo que estamos analizando no varía. Y eso se puede escribir como un delta de L igual a 0. A este señor lo vamos a integrar a lo largo de un intervalo de interés. Puede ser todo o un trayecto chiquito. Entonces tendríamos la integral de un tiempo 1 a un tiempo 2 de L dt, y esto sería igual a 0. A este, al integrarlo, recordemos que tenemos esta constante que nos fastidia y simplemente sale afuera. Al salir afuera, lo pasamos a dividir al otro lado y chao. Definimos un nuevo lagrangiano y tiene mucho que ver con esto de acá. Con que una constante más, una constante menos. Pero podemos hacer eso. Y de esa forma nos queda el lagrangiano que utilizamos toda la vida. Entonces ese vendría siendo el lagrangiano. Ahora vamos a asignar más nombres. Esto es algo que no he entendido hasta el día de hoy. Que es que vamos a pasar de llamar una cosa a otra cosa y esa otra cosa a otra cosa. Y ya lo voy a dejar más claro en un instante. Entonces a esto le vamos a llamar la acción. Y de forma análoga, tal vez volviendo atrás, su variación va a ser un delta S. Y a este le vamos a llamar principio de acción estacionaria. O de mínima acción. Ya vamos a ver por qué y por qué estamos haciendo como que un cambio de nombres, como si fueran variables. Recordemos el ejemplo anterior que teníamos de considerar el trayecto en I versus el tiempo de esta partícula. Que lo pongo porque es un caso sencillo. Podría ser un resorte, yo qué sé. Donde teníamos al eje Y versus el tiempo, y en el cual estaba I de t, que representaba la trayectoria de esta partícula. Entonces este era I de t. Y ahora bien, consideremos ahora variaciones a esa acción. Y esto es lo que me costó entender. Recordemos cómo estamos relacionando la trayectoria a una variable L. Y esta la definimos ahora como S. Entonces, de cierta forma, esto está arrastrando la información de la trayectoria en función de las energías a través de todo este sistema extraño. Entonces, cuando diga acción, se pueden imaginar la trayectoria. Es una forma que no me gusta por qué la llaman así. Pero bueno. Entonces, vamos a introducir una variación, ¿ya? Y esta variación, supongo que la introducen para que veamos el principio de mínima acción, o como se llame esto. Pero bien, a esa variación le vamos a poner dos constraints, o ciertos parámetros. La primera es que esta variación, que vamos a llamar eta, en el tiempo 0 va a ser igual a la variación en el tiempo 1, que vendrían siendo los extremos, estos de acá. Este vendría siendo el tiempo 0 y este el tiempo 1.
puede ser que vaya a modificar de esta forma o de esta otra forma. Y a esta le vamos a llamar I estrella, que va a ser simplemente al I de t más esta variación eta de t. A esta se le agrega un parámetro que más o menos indica qué tan cerca de esto, arriba o abajo, esta variación. Al haber introducido esta variación, podemos ver lo siguiente. Y yo creo que es por eso que se hace de esta forma, después de haberlo pensado bastante. Y es que si volvemos a graficar otra vez estas variables que van surgiendo y definimos que aquí va a estar esa acción modificada, por eso la estrellita, todo lo que tenga estrellita ahora es porque es con esta variación pequeña, versus a este parámetro alfa, y graficamos la acción, podemos ver, y esto yo lo explico de la siguiente forma. Podemos estar de acuerdo que la variación va a ser mínima cuando no exista un alfa, ¿cierto? O sea, cuando el alfa sea de tal forma que aquí sea 0. Porque básicamente volvemos a la curva azul I de t. Entonces, a medida que nos alejamos o acercamos de esa, obviamente la incerteza en esa acción, otra vez en esa trayectoria, va a subir o por uno u otro lado. Entonces, acá podemos observar que veámoslo así, la derivada de la acción modificada respecto a la variación en alfa cuando alfa es igual a 0, es igual a 0. Y este principio, si quieren llamarlo así, nos va a ayudar a poder determinar la ecuación de Euler-Lagrange. Esto es lo mismo que decir que algo simplemente va a seguir la trayectoria más probable. Tiene interpretaciones mucho más profundas, pero con la interpretación que me gustaría que se queden es que estamos viendo que, dada una trayectoria, mientras esta sea la menor perturbada, va a seguir esa trayectoria. Es muy filosófico, pero bueno. Trabajemos entonces con esta característica que acabamos de hallar de la acción respecto a este parámetro alfa de modificación que acabamos de introducir. Uy, está saliendo un poquito largo este video, pero sigamos. Entonces, resolvamos. La derivada de esa acción modificada respecto a alfa va a ser igual. Saquemos la derivada por ahora de alfa y quiero dejar esto claro. De un tiempo 0 a un tiempo 1 del lagrangiano modificado, que va a estar en función de el i modificado y el i punto modificado, porque recordemos tenemos este t menos b de t. También lo podemos expresar como la integral de 0 a un tiempo 1 de este lagrangiano modificado respecto a ese parámetro diferencial del tiempo. Ahora resolvamos esta derivada de acá. Sabemos que el lagrangiano va a depender de i y de i punto, y tenemos que usar la regla de la cadena para expresar ese elemento. Tenemos entonces la integral de un tiempo 0 a un tiempo 1 de la variación del lagrangiano con respecto a i, y de i tiene que ir a alfa, de la derivada de i modificado a de alfa, más lo mismo pero para el otro componente. No nos olvidemos que todos tienen la estrellita de notación que significa que es modificado. Ahora bien, esto de acá es nada más que eta, y esto de acá es nada más que
eta punto. ¿Cómo sé eso? Para eso recurrimos a la definición que hicimos hace rato de esto. Y si derivamos a y respecto a alfa, obtenemos eta, que era lo primero de ahí. Esto de acá. Si a este le obtenemos la derivada de temporal de y punto, vemos que tenemos y punto más alfa por n punto, por eta punto. Y si a esta le hacemos la derivada de y punto respecto a alfa, obtenemos eta punto. Y de ahí salen esas de ahí. Un truco que se usa bastante y que si lo llegan a ver en el video de cálculo de variaciones, es que vamos a identificar generalmente al segundo, no me pregunten por qué, no sé, como clave para poder resolver esta integral. ¿A qué me refiero? Supongamos que sabemos o nos damos cuenta que derivando a este señor, no me pregunten cómo, pero la idea es que tenemos una suerte de derivada total que corresponde al resultado que viene de una regla de un producto, y si hacemos lo opuesto a integrar por partes, obtenemos eso. Entonces es un poquito de juego y de poder identificar que si derivamos a lagrangiano o a la variable que sea de cierta forma, vamos a obtener como que una regla del producto simplificada. ¿A qué me voy con eso? Entonces podemos ver, aquí me olvidé del eta, que si aplicamos, hemos identificado que si a esto de aquí lo derivamos respecto al tiempo, vamos a tener por regla del producto la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el segundo derivado, básicamente. Y eso sería eta punto. De aquí vamos a reemplazar estos términos que, o sea, el de aquí es el de aquí. Y al despejar y reemplazar obtenemos que sería la integral del T1 del T0 al T1 de la derivada de esto respecto a ahí. Estoy copiando por ahora el primer término, que no le pasa nada, y despejando de ahí lo que está en morado. Nos va a quedar una resta porque pasa al otro lado. De ahí podemos separar esta integral Ay, perdón por tanto cálculo, pero se tiene que hacer. Porque quiero que quede esto claro y por eso también lo estoy haciendo paso a paso. Ahora bien, esta es otra condición que igual en el otro video le llamo A. Entonces le voy a poner el mismo nombre. Y es que en los extremos esta va a converger a la función original. Así sabemos que por el teorema fundamental del cálculo, cuando tenemos una derivada de una integral, como que se cancelan. Y lo único que tenemos que hacer es evaluar eso en sus extremos. Pero sabemos que sus extremos, por definición, son 0. Los extremos son 0. Entonces se nos va este primer término y nos queda este término de acá, que podemos aplicar ahora otra condición, y es que vamos a hacer que alfa
sea igual a 0. Es decir, estamos volviendo a la notación anterior y estamos suponiendo que, bien, mediante el postulado de que esto es determinista y por lo tanto el principio de mínima acción va a ser 0, esto va a ser igual a 0. Entonces ahí estamos usando el postulado y estamos volviendo a, de cierta forma, a las variables originales, pero no son variables originales, estamos retomando hacia atrás en los pasos de estos nuevos nombres. Teniendo así ya algo mucho más familiar. Y esto tiene una demostración más rigurosa para las variables QJ y honestamente eso lo veo difícil de entender y siento que esto era más asequible. Entonces, al tener esto de acá así, no le queda otra que esto ser igual a 0. Y así obtenemos la ecuación de Euler-Lagrange, que ya describe este sistema y nos da cierta certeza de que se está cumpliendo esto del principio de mínima acción. Y eso es el porqué de esta ecuación. Y con esto es el procedimiento de siempre: identificar ligaduras, hallar el lagrangiano, usar a Euler-Lagrange, obtener las ecuaciones de movimiento y ya dependiendo del caso analizar, hacer más o menos, unirlas, dejar en menos variables, según lo que te pidan. Este creo que es el video más largo hasta ahora y nos vemos en la siguiente.